Un abrazo, amada familia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, esperando que la gracia, el amor de nuestro Dios sea manifiesto en sus vidas y en la de los suyos. Hoy estamos felices, contentos de poder llegar a una entrega más de estos 40 días especiales en los cuales hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis junto al pastor Mario Rondón. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido de una forma muy maravillosa, muy especial al estudiar estas profecías bíblicas y juntamente con ello estudiar nuestro libro Conexión 360. Cada noche estamos compartiendo para ti la bendición que hemos recibido en horas de la mañana y nos alegramos de la forma en cómo va bendiciendo los testimonios que algunos nos escriben en privado, los que otros escriben en el chat. Agradecemos a Dios por ello. De paso, quiero saludar a Alice Ortiz, muchas bendiciones. A Kenny Alcántara, bendiciones de lo alto. Ángela Ramírez, Dios te bendiga y te guarde. Paula de Peña, bendiciones. Martina Carmen, bendiciones. Denise, bendiciones de lo alto. Dionis Bocio, muchas bendiciones para tu vida. Que la gracia y el amor del Señor sea contigo y los tuyos. En esta hora, amada familia, vamos a orar al Señor para agradecer por sus bondades, que nos sostenga, que nos bendiga. También quiero aprovechar para felicitar a todos quienes corrían por el equipo de USA en el Clásico Mundial. Pues anoche eh, hicieron un gran partido. Sin embargo, Venezuela y su generación de jóvenes tuvieron la victoria. Así es que un abrazo para todos nuestros amigos venezolanos y toda Latinoamérica quienes celebran este triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol. Por algún momento el mundo hispano y amante del béisbol estuvo detenido, desconectado de las guerras y todos estos asuntos para relajarse un poquito al disfrutar del Clásico Mundial de Béisbol. Y Venezuela tuvo un merecido campeonato, un merecido triunfo en el día de anoche. No sé cómo terminó el score, no he visto los deportes, pero sí, algunos me han escrito diciéndome que Venezuela se coronó campeón. Así es que felicidades para ambos equipos, ambas naciones, de manera muy especial a Venezuela, quienes se coronaron campeón de esta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Familia, después de este anuncio gratis, quiero también aprovechar para invitarle si está en el área del Bronx, Manhattan, acá o acá, en algún sector por acá, por New York, para que se den citas con nosotros a nuestra amada iglesia hispana Faro de Luz. Este día 28 comenzamos una jornada de evangelismo titulado Restaurado por Jesús. Estará con nosotros el pastor José Batiste. Él es el evangelista de la Conferencia Central de California, California Central Conference. Estará con nosotros en la iglesia Faro de Luz, así es que será una jornada muy especial y esperamos que si estás con nosotros nos acompañe. Y terminando esa semana, amada familia, del 4 al 11 de abril en la iglesia hispana de Prospect, estará con nosotros el ministerio La Voz de la Esperanza con el pastor Omar Grieve y su esposa Nancy Pichu, quienes estarán compartiendo esta hermosa jornada de evangelismo titulada Un futuro con esperanza. Recuerde, el Ministerio de la Esperanza o La Voz de la Esperanza es el ministerio evangelístico radial internacional más antiguo de la iglesia adventista. Y para nosotros será un privilegio ser los hosts, recibirle a nuestra amada iglesia hispana de Prospect y noche tras noche disfrutar del mensaje de la palabra del Señor Cristo Jesús. Así que si está en el área de Bronx, en el área de Manhattan, en el área de New York, date cita para estos grandes eventos evangelísticos en los cuales oramos que Dios añada a su iglesia los que han de ser salvos y al mismo tiempo que la iglesia sea fortalecida al meditar en la palabra del Señor. Familia, después de estos anuncios me gustaría orar con ustedes. Padre Celestial, muchas gracias por amarnos, bendecirnos, esta linda oportunidad que nos concede de apartar ese espacio de tiempo para seguir
aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de las profecías bíblicas y disfrutando de cada una de las reflexiones de nuestro libro Conexión 360. Que las lecciones prácticas de Conexión 360, Señor, nos hagan cristianos, los cuales podamos tener relaciones mucho más sólidas contigo, los unos con los otros, con la comunidad, y redefinir nuestro propósito de vida o confirmar, Señor, el propósito para el cual Dios ya tú nos has llamado. También que al estudiar el libro de Apocalipsis, Señor, el temor huya de nosotros y renazca la esperanza de que nos estamos acercando a los días finales de este mundo y que tan pronto tú vengas, Señor, podremos decir paz y seguridad, porque nuestra paz, nuestra seguridad solamente está escondida en ti, y podremos vivir en plena paz cuando un día lleguemos a vivir contigo en el reino de los cielos. Por favor, oh Dios, ayúdanos a prepararnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, hemos disfrutado estos 36 días. Este es el día 37, así es que disfruta de la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga. Esto es Conexión 360, hoy llegando al capítulo número 37 por la misericordia de Dios, conexión mediante el carácter de Cristo. Sabes, querido amigo, querida amiga, el propósito supremo de la vida cristiana no es simplemente conocer a Cristo, sino es reflejar su carácter a través de tu vida. A través de mi vida necesitamos reflejar el carácter de Cristo Jesús. La conexión con Dios no termina en una experiencia emocional de fe. Se completa en la transformación moral y espiritual que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Cada día, tú y yo necesitamos estar conectados con el Señor. Cada día el creyente está llamado a parecerse más al Maestro en pensamiento, en palabras y en acciones. Necesitamos ser semejantes a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, la palabra de Dios dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El carácter de Cristo fue una combinación perfecta de gracia, de verdad, de firmeza, de ternura, de justicia y misericordia. En Él no había contradicciones entre lo que decía y lo que hacía. Muchas veces nosotros los seres humanos decimos una cosa y vivimos otra cosa. Decimos ser cristianos, pero no reflejamos el amor de Cristo Jesús. Necesitamos conectarnos de la fuente para que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder de Dios, reflejar el carácter de Jesús, reflejar su poder. Esta es una evidencia tremenda de que cuando nosotros estamos conectados a Jesús, entonces podemos conectar a otras personas a través del carácter de Cristo Jesús. Elena G. de White, inspirada por Dios, escribió: el carácter es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al cielo o al mundo venidero. La perfección del carácter cristiano consiste en reproducir en nosotros la mente de Cristo. Y eso lo dijo en La Educación, página 225. Muchos están buscando dones, talentos o reconocimiento y aplauso, pero lo que más glorifica a Dios, ¿sabe qué es lo que más le agrada a Dios? Es reflejar su carácter, reflejar y ser semejantes a Jesús. El mundo no necesita más discurso de religión, sino vidas que demuestren el amor, la humildad y la pureza de Jesús. Y yo te invito a que esa vida sea la tuya. Cuando Cristo vive en un corazón, su carácter se refleja naturalmente en la manera en que hablamos, en la manera en que vestimos, en la manera en que trabajamos, en todas las cosas que hacemos. Mateo capítulo 7 y el versículo 20, ese verso tan especial, dice: por sus frutos los conoceréis.
El desarrollo del carácter no ocurre en un instante, así, no, sino es un proceso de continuo crecimiento, un proceso diario. Cada prueba, cada conflicto, cada decepción es una oportunidad para que el Espíritu Santo forme parte de nuestras vidas, nos transforme con paciencia, con esa fe, con esa mansedumbre que Cristo quiere poner en nuestras vidas. El carácter no se hereda, ni se impone, así como imponer las manos. No, el carácter no es así. Se construye cada día, diariamente, con nuestro Salvador Jesucristo. Por eso necesitamos conectarnos. La verdadera conexión con Dios se evidencia no en palabras, sino en el carácter. Allí las personas pueden decir, nuestros hijos, papi y mami son de Cristo. Nuestros amigos, ese vecino, esa vecina es de Cristo. Nuestros compañeros de trabajo, ese compañero de trabajo mío es especial. Su carácter es especial. Su forma de ser es especial. Porque Cristo, donde mora, Él transforma. Y quiero que exploremos algunas preguntas juntos en este momento. En primer lugar, ¿qué rasgos de carácter del Señor Jesucristo necesitamos reflejar en nuestra vida? El amor, la bondad, la humildad. ¿Cómo podrías permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón y cambie esas áreas difíciles que yo tengo y que tú tienes? ¿Qué impacto tendría para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad, para tus compañeros de trabajo, si verdaderamente Jesús entra a tu vida y cambia tu carácter? Por eso necesitamos actuar y movernos rápidamente. En primer lugar, ¿cómo lo puedes hacer? Dedica cada día un momento para hacer un autoanálisis en tu vida y reflexionar en el carácter de Cristo. En segundo lugar, pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser una persona mansa, humilde y con amor, incluso en situaciones difíciles. En tercer lugar, busca que lo que tú prediques, eso tú vivas. Y agradécele a Dios por las pruebas inesperadas que llegan, porque esas pruebas purifican tu carácter. Y ahora quiero que ores conmigo si necesitas esa transformación, si necesitas que el poder de Dios vaya a tu habitación, vaya a tu carro, vaya al hospital en que estás viendo ahora nuestro canal. Ora conmigo. Señor, forma tú mi carácter, purifica mis pensamientos, que mis palabras y mis acciones sean controladas por tu poder. Que mi vida refleje tu paciencia, tu amor y tu humildad. Y que quienes me rodean puedan ver huellas de tu presencia en mí. Si has orado conmigo en este momento, que Dios te bendiga y te guarde. Y que tu carácter pueda ser transformado por el poder de Dios. Querido amigo, querida amiga, cada día el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Te invito mañana a continuar esta jornada de fe, de esperanza y de poder. Conexión 360 está transformando tu vida y transformará a tu familia. Que Dios te bendiga. Saludos para todos. Ah, Déjenme decirles que estar nosotros conectados en este día 37 es una batalla. Hoy amanecimos aquí en Manatí, Puerto Rico, donde vinimos a participar de una actividad en un concilio de ancianos. Mañana, anoche dejamos todo seteado allí con el internet del hotel, las luces. Y de repente, cuando despertamos, todo está apagado. Un apagón general y las plantas de emergencia, los generadores no han entrado. Estamos ahora mismo en una parte del restaurante donde nos da la luz desde afuera, y estamos aquí conectados al dispositivo de Rebeca, esperando que pueda darnos, ¿verdad?, la conexión hasta que podamos concluir
Así que les ruego que se mantengan orando porque es una batalla, pero el Señor Jesucristo pues nos da la victoria. Aparentemente ahora se ha encendido uno de los generadores, así que en algún momento posiblemente cambiemos de internet, pero esperamos que no se interrumpa la conexión. Cualquier cosa ustedes me hacen saber desde allí. Muy bien, hoy estamos en el estudio del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, el capítulo 20, y de manera especial, pues nosotros ayer vimos la primera parte de este importantísimo capítulo que tiene tantos elementos trascendentales de lo que será el desenlace final en medio del gran conflicto. Y vamos ahora al versículo 7 de Apocalipsis 20, en este día 37, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Debemos recordar que al final de los 1000 años se levantan los perdidos. Ya vimos en Apocalipsis 20 donde dice que los otros muertos, refiriéndose a los perdidos, porque ya los muertos en Cristo resucitaron primero, los otros muertos no vuelven a levantarse, no resucitan, no vuelven a la vida hasta que se cumplen 1000 años. Tan pronto se cumplen los 1000 años, el Señor Jesús desciende y llama a la vida a los perdidos. Y estos perdidos son las naciones que aquí se describen de manera simbólica como Gog y Magog. Gog era el rey de la tierra de Magog en la antigüedad. Eh, Gog específicamente pues representa al enemigo, al jefe del mal. Debemos recordar cómo este personaje se menciona, Magog se menciona como el hijo de Jafet, nieto de Noé a su vez. O sea, Jafet era hijo de Noé, pero Magog era hijo de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé. Y en Ezequiel capítulo 38 y 39 se presenta a Gog liderando el ejército masivo de Magog en una coalición contra Israel, contra el pueblo de Dios en la antigüedad. Y esta figura de Gog y Magog, el rey y ese gran ejército que peleaba contra Israel en la antigüedad, se toma como un símbolo de los perdidos con su rey, con el enemigo Satanás, y dice que él los reúne para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice el versículo 9: subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Esta es una expresión que nos recuerda el lenguaje del santuario que es utilizado aquí en el Apocalipsis, donde ya vimos en el capítulo 11 que se hablaba del atrio. Aquí habla del campamento y hemos visto alusiones al lugar santo, al lugar santísimo, o sea, todos los elementos del santuario. Hay que destacar el hecho que cuando los perdidos se levanten al final de los 1000 años o al final del milenio, cuando ellos se incorporen a la vida, no serán con cuerpos inmortalizados como se han levantado los justos. Aunque vuelven a la vida, ellos tendrán ese cuerpo decadente, un cuerpo decadente, el cuerpo decadente que con el que descendieron a la tumba. Será un espectáculo degradante ver esa multitud que se levante y cuando se estén despertando a la vida, a la persona que van a ver allí en la tierra, que posiblemente le va a dar la bienvenida, es el enemigo, es Satanás. Y como el enemigo siempre ha dicho mentiras, posiblemente le diga: yo los resucité. Es parte de lo que el enemigo va a hacer para conquistar el corazón de esa gran multitud que ya está perdida, pero ahora debe convencerlo para que atenten contra la santa ciudad, contra el gobierno de Dios. Y es posible que alguna persona de los hermanos y hermanas aquí conectados esté pensando: no, si por alguna razón yo me pierdo, ya en esa parte final yo no le haría caso a Satanás. Pero déjame decirte, la única forma de garantizar de que Satanás no te convencerá en esa última lucha después del milenio es que no te convenza ahora. Si Satanás es capaz de convencerte ahora, cuando todavía media la gracia de Dios, cuando todavía el Espíritu Santo intercede
ese Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, si aquí te convence de actuar contra Dios, de violentar sus mandatos, de ir en contra de sus principios, de ir en contra de lo que Dios hace a través de su pueblo al que dirige en esta tierra, Satanás allí también te convencería. La única garantía de que no estés entre los perdidos, de que no te levantes en esa última resurrección y de que Satanás no te convence, de que no te convenza ahora, de que ahora tú tomes posición del lado de Cristo. De lo contrario, finalmente el enemigo logrará convencerte al mostrarte la numerosidad de los perdidos en contraposición con los redimidos que se verán dentro de la santa ciudad. Aunque habrá una gran multitud dentro de la Nueva Jerusalén de salvados, de redimidos, pero cuando se compare con los que están afuera, con los que van a rodear el campamento de los santos, como dice la palabra, son realmente superiores. Además de que están los grandes generales, como vamos a ver, que en la historia nunca saciaron su sed de derramar sangre, estarán comandando junto al enemigo esa gran multitud. Así que dice la palabra que subirán sobre la anchura de la tierra, comandados por el enemigo, rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y ahí entonces tenemos que ir al versículo 11, porque en el orden cronológico del capítulo 20, lo que sigue ahora es el versículo 11. Porque si seguimos en el orden allí, vamos a ver ya la destrucción final. Pero ¿qué ocurre antes de la destrucción final? Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora Cristo va a presidir esa última parte del juicio a los perdidos, ahora que ellos están rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Algunos posiblemente se pregunten, ¿para qué se abre el libro de la vida allí si todos los que están allí están perdidos? Justamente para mostrar que si alguno estuvo allí inscrito, se borró finalmente cuando su nombre se llamó en el juicio investigador. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, los muertos que habían en él. Y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y es interesante quiénes compondrán esa multitud. Por eso debemos valorar el espíritu de profecía. Note cómo en el espíritu de profecía vemos ahora ampliado el lente profético, la visión de quiénes estarán allí en esa multitud de perdidos. En el libro que recomendábamos ayer, entre los libros que recomendábamos, estaba el libro Maranata, El Señor viene. En la página 342 dice la inspiración, allí en esa multitud de perdidos estará Nerón. Note que ahora va a mencionar nombres de quienes estarán allí. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó. Ahora están dentro de la santa ciudad. Puede ver ese grupo de redimidos cuya dolorosa angustia le proporcionó deleite satánico a él. Su madre, la madre de Nerón, estará allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter que transmitió a su hijo y cómo las pasiones que fomentó y desarrolló por su influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Esto es interesante ver esta descripción, pero sigue diciendo quiénes más estarán allí. Recuerdo que estoy leyendo en el libro Maranata, El Señor viene. Esta cita también está en el Conflicto de los Siglos, en la página 725. Y dice, allí está el soberbio y ambicioso Napoleón. Note cómo con visión profética ya podemos ver quiénes serán parte de lo que estarán como generales con el enemigo en esa última batalla después del milenio. Una batalla infructuosa porque no lograrán lanzar una sola arma, una sola piedra, no podrán levantar sus manos contra el Señor y la santa ciudad. Pero dice, allí está el soberbio y ambicioso Napoleón, cuya presencia hizo temblar reinos. Allí hay sacerdotes y prelados que dijeron ser embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, como en la Inquisición, calabozos, hogueras para dominar las conciencias del pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios
y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde verán que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenderán en ese momento de manera tardía que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo que fue perseguido, y sentirán la fuerza de sus propias palabras cuando dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Y allí sigue describiendo, dice: todos los impíos del mundo estarán en pie ante ese tribunal de Dios, ante el gran trono blanco, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. Ya no hay abogado, ya la gracia ha cesado hace tiempo. No tienen disculpa y se pronunciará contra ellos la sentencia de muerte eterna. Y en ese momento, ahora de nuevo, Cristo por encima de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual habían rodeado los perdidos, Cristo aparecerá por encima, glorioso, a la vista de todos los enemigos, por encima de la ciudad y sobre los fundamentos de oro bruñido de la santa ciudad. En un trono alto y sublime aparecerá, y sobre ese trono se sentará Regio para presidir el juicio final, y a su alrededor estarán los súbditos de su reino, los redimidos. Dice la inspiración: no hay lengua ni pluma que puedan describir el poder y la majestad que Cristo exhibirá en ese momento. La gloria del Padre Eterno envolverá al Hijo también. El resplandor de su presencia invadirá no solo la santa ciudad, sino que traspasará sus puertas, inundando toda la tierra con sus rayos. Y noten ahora la reacción de los perdidos. ¿Cómo van a reconocer finalmente, antes de ser destruidos, la justicia de Dios? Que Dios tenía razón, que ellos finalmente son los culpables. Antes de ser destruidos, los reconocerán. El poder de Dios despertará las conciencias de los perdidos, incluso de Lucifer. Note lo que dice esta importantísima cita del libro Maranata, el Señor viene, ampliando lo que está describiendo aquí el Apocalipsis, en la página 343. Dice: como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y todos los perdidos, ahora todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo postrados, adorarán al príncipe de la vida. Antes finalmente de ser destruidos, reconocerán su culpa, reconocerán la justicia de Dios, caerán de rodillas, porque está escrito, como dice Filipenses 2, es menester que toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y hoy todavía debajo de la tierra, se doblen delante del Señor Jesucristo y reconozcan que el Señor Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Caerán de rodillas. El mismo Satanás sigue diciendo: quedará paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. El que en otro tiempo fue uno de los querubines cubridores, ahora recuerda de dónde cayó. El que fue serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado y deteriorado se ve, cuán degradado. Está excluido para siempre de su consejo donde antes se le honraba. Y ve ahora que otro ángel junto al Padre vela su gloria. El que ocupa su lugar ahora, el ángel Gabriel. Ha visto Satanás ahora la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por ese ángel de elevada estatura, y sabe que la posición exaltada que ocupa ese ángel podría ser de él. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, y al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, ve ahora solo fracaso y ruina. Pero llegó el momento que la rebelión debe ser sofocada. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo, tratando de destruir a Cristo, de destronarlo y de apoderarse de la santa ciudad. Los que se habían unido con él se dan cuenta del fracaso total de su causa y ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su ruina ha llegado. Reconoce finalmente que Dios tiene razón.
Los vituperios que procuró lanzar sobre Dios caen sobre él. Y ahora Satanás se inclina, se arrodilla y reconoce la justicia de su sentencia. Y ahora sí, lo que dice en el versículo 9, después de todo eso, de Dios ahora, al finalmente reconocer los perdidos y Lucifer la justicia de su sentencia, de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y la muerte y el Hades, dice el verso 14, serán lanzados en ese lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice el verso 15, fue lanzado al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo finalizará Satanás? ¿Qué significa esta expresión de que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos? En Ezequiel capítulo 28, versículo 17, se describe cómo terminará finalmente Lucifer en este fuego. ¿Cómo terminará? ¿Cuál será su final? Dice en Ezequiel 28, 17, describiendo cómo comenzó todo. Se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría. Y el Señor le dice, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice, yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. Te pondré en ceniza sobre la tierra, sobre todos los que te miren. Todos los que te conocieron sobre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así describe la Biblia lo que será el final de Satanás. Será convertido en ceniza, para siempre dejará de ser, definitivamente. Este fuego que se describe aquí como el fuego en el lago, que arde con azufre también, está describiendo el lugar donde perecerán los perdidos junto a Satanás, lo que será su destino final, ese fuego eterno, que es eterno en sus resultados. En Judas capítulo, versículo 7, el capítulo único, Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En segunda de Pedro 6 amplía diciendo, y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, note qué es lo que hace ese fuego eterno, ese fuego que arde por los siglos. Dice, condenó por destrucción, reduciéndolas a ceniza, las ciudades de Sodoma y Gomorra, y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que ocurrirá con los impíos y con Satanás finalmente. Así que de esta forma terminará el mal. Malaquías capítulo 4 lo resume de la siguiente manera. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, ni la raíz del mal, que es el enemigo, Satanás, ni las ramas que son los perdidos. Nada quedará finalmente. Pero en el versículo 2 dice Malaquías 4, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. De gozo saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisaréis a los malos, pero ¿dónde estarán? Dice, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor, porque el mal no existirá para siempre. De hecho, el mal no se levantará dos veces. Con el hecho de Dios haber permitido todo en el juicio, que quede transparentado, con haber reconocido Satanás antes de su destrucción y los perdidos, que no tenían razón, haber reconocido la justicia de Dios, haber reconocido la justicia de su sentencia. Con eso finalmente quedará vindicado el carácter de Dios. El universo quedará inmunizado y el mal nunca más se levantará. No existirá otro Lucifer y Dios garantizará la paz en el universo por toda la eternidad. Que Dios pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a mantenernos fieles del lado del ejército de Cristo, del lado del ejército que obtendrá la victoria, de ese ejército en el que el Señor espera
que obtengamos la victoria. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana. Muchas gracias, Pastor Rondón, por la poderosa exposición de la palabra de Dios. El pastor Sicopiedi me había dicho que tenía una pregunta ante el pastor Sedano y un servidor inicial. Adelante, pastor Sicopiedi. Mire, yo sé que usted no nos puede decir todo lo que sabe, ¿no? Por el tiempo que tiene, pero tiene algunas otras ideas sobre cómo se verá el Señor, ¿no? Cuando Él venga. Usted presentó que podía ser como cuando Esteban vio el cielo abierto y fue un acto divino, ¿no? Que todo el mundo lo pueda ver. Muchas gracias. Muy bien. Sí, hablábamos acerca de ese gran milagro de la venida de Cristo. Una idea que podemos nosotros tomar de lo que describe la Biblia es que solo el Señor con su poder, con su potencia, podrá verse en el mundo entero. Algunos pasajes lo describen como algo progresivo, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, describiendo la venida de Cristo. Pero una vez aparezca en gloria y majestad el Señor Jesús, pues podrá verse de manera simultánea en el mundo entero. Algo que no es posible desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista cosmológico, desde el punto de vista de un mundo redondo como el que estamos, pero es que la venida de Cristo no podemos explicarla por mecanismos humanos, porque definitivamente el Señor Jesús, pues es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, viene en su gloria y en la gloria de su Padre y con sus millones de ángeles. Así que esto hará que su venida definitivamente sea totalmente visible para todos sus redimidos, que la venida de Cristo irrumpa después de ese gran apagón que habrá en el mundo entero en la quinta plaga, que será una oscuridad total. Después de eso, la venida de Cristo alumbrará el planeta completo para gloria de su nombre. Muchas gracias, pastor. Alguien pregunta aquí, ¿cuáles son los muertos que devolverá el mar? Y uso uno esa misma pregunta diciendo si los que se van a salvar, que murieron en circunstancias, cuando resuciten, algunos que murieron en el mar, otros en la caída de un avión, ¿cómo resucitarán en esas mismas ambientes donde perecieron? Uno de esas dos preguntas ahí. ¿Cuáles son los muertos que el mar va a dar? Pregunta alguien aquí. Y en la resurrección, ¿cómo será esa resurrección? Si serán en los mismos ambientes en que los redimidos murieron. Sí, muy importante la pregunta, muy importante. Sabe que el lugar donde la persona es sepultada o fue sepultada es muy importante. Nosotros vemos desde la antigüedad cómo los patriarcas se aseguraban en qué lugar querían estar sepultados, con quién querían estar sepultados, porque por la bendita esperanza de levantarse junto a sus amados, de levantarse junto a sus seres queridos. Sin embargo, esto el Señor lo utilizará justamente porque en algún lugar tienen que levantarse y ese es el lugar donde la persona murió, donde la persona, su cuerpo fue depositado. Pero dice la inspiración que Dios no necesita de los mismos elementos que fueron a la tumba, o sea, de ese polvo en que se convirtió el cadáver de la persona muerta. Dios no necesita esos elementos para el nuevo cuerpo que dará a los redimidos. Sin embargo, el Señor del lugar que los va a levantar es justamente del lugar donde el cuerpo fue depositado, donde la persona fue enterrada, y con relación a los perdidos que describe allí, donde el mar entrega a sus muertos, el sepulcro, porque sabe la cantidad de personas que hay en el mar, que murieron en el mar desde la antigüedad, las flotillas que fueron hundidas en guerra, en accidentes, en tormentas, cuántos cuerpos fueron depositados. Todavía hay civilizaciones que cuando la persona muere no lo sepultan, sino que lo lanzan al mar, tienen por diferentes creencias. Cuántos yéndose en migración de un país a otro a veces han muerto y su cuerpo nunca fue recuperado. En fin, recordamos un terrorista que los Estados Unidos de Norteamérica pues capturó hace algunos años atrás y finalmente pues después de que fue muerto lo lanzaron en algún lugar del mar donde nadie supiera su lugar. Así que todos esos cuerpos, todos esos muertos
A eso se refiere cuando ocurre esa resurrección de los perdidos, que desde allí el mar entregará a sus muertos. En ese sentido, porque desde allí serán levantados, serán resucitados. Con relación a los redimidos también, los hijos del Señor que por alguna razón murieron en esos lugares o su cuerpo fue lanzado, su cuerpo, como ocurría con muchos de los redimidos, que estarán allí al final, entre los salvos. Durante la Edad Media, una de las formas que utilizó la Inquisición era la hoguera, y muchos eran quemados y sus cenizas eran tomadas y lanzadas al río, y del río pues corrían hasta el mar. Así que muchos de los redimidos también serán levantados desde el mar cuando el Señor Jesús regrese, porque el Señor utilizará estos lugares como símbolo de que del mismo lugar, desde allí, pues lo está rescatando, no porque necesite la materia preexistente del polvo en que se convirtió el cuerpo para darnos un cuerpo nuevo en la resurrección. Finalmente, para pasar al pastor Sedano, algunas denominaciones religiosas dicen que el Señor va a dejar vivir los impíos 7 años más para los que se arrepientan, darle una segunda oportunidad. Sí, déjeme decirles que como dice en el espíritu de profecía, ningún error es inofensivo. Ese error de enseñar a la gente que camino al cielo no hay un vuelo, sino que hay dos vuelos, y que el que no se vaya en el primer vuelo puede prepararse porque tendrá 7 años más antes del segundo vuelo. Eso tiende a adormecer a la gente en una falsa seguridad, porque camino al cielo no hay dos vuelos. Bíblicamente hablando, hay un solo vuelo, y por eso Jesús habla tanto, está preparado, está alerta. Bienaventurados los que estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, cuando comiencen a golpear en la puerta y ya esté cerrada la puerta. La Biblia enseña que rumbo al cielo hay un solo vuelo, y es más serio el asunto, que los boletos se acaban antes de que Cristo venga, cuando la puerta de la gracia se cierra. Así que no solo hay un solo vuelo, sino que la oportunidad de accesar a ese vuelo para cuando Cristo venga se acaba antes de su regreso, cuando la puerta se cierra. La gran cantidad de parábolas que el Señor Jesús menciona, de puertas que se cierran, que ya no hay oportunidad, aún estando en este mundo, aún estando en vida, nos dicen lo solemne que es la única oportunidad que tenemos de acercarnos hoy confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Pastor Rondón, definitivamente en el tema de hoy se ha visto la derrota terrible, grande, funesta y perdición eterna aún de Satanás, que definitivamente nos horroriza cuando vemos lo que va a pasar. La pregunta mía es, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy, ahora, para comprar ese boleto? Para tener ese boleto. Bueno, exactamente, porque el boleto ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso nosotros vemos que un ladrón en la cruz a punto de morir accesó a ese boleto con solo aceptar a Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Apropiarnos de la justicia de Cristo, nunca confiar en nuestros propios méritos. Por más responsabilidad que tenemos como cristianos, hay un deber, hay deberes que tenemos, pero nunca olvidar que el boleto ya fue pagado por Cristo, que su justicia, ese vestido que describe la Biblia que tendrán los redimidos, ese vestido blanco que representa la justicia de Cristo, eso es lo que nos garantiza un derecho al cielo. Por eso cuando como pastores, como ancianos, como diáconos, diaconisas, cuando asistimos a un moribundo que no ha aceptado a Cristo en sus últimos momentos, nosotros allí no le preguntamos a esa persona si acepta tal doctrina, si acepta tal creencia, si acepta que esto será así, que será allí. No, lo único que le preguntamos es si acepta a Jesús como su Salvador personal. ¿Y sabe por qué le preguntamos solamente eso? Porque tiempo a más nada. Cristo es suficiente. La justicia de Cristo, si acepta al Señor Jesús, eso garantiza que la persona queda sellada para vida eterna. Por eso en el libro Evangelismo, en la página 142, dice que la gran verdad en derredor de la cual giran todas las demás verdades es el sacrificio expiatorio de Cristo. Todas las demás verdades pues se adornan alrededor de esa gran verdad, la justicia de Cristo, apropiarnos de eso permanentemente, nunca olvidar que solo en Cristo tenemos perdón, salvación y vida eterna. Eso nos garantiza ese boleto al único vuelo que hay para el reino de los cielos. Veo al pastor Castro con su mano levantada. Sí, gracias, Pastor. Desde hace algunos días he visto en el chat una pregunta muy recurrente y hace unos minutitos alguien me llamó para asegurarnos que la hiciéramos.
Él le gustaría saber si es algo sencillo, no es nada complejo. Si los 1000 años son literales o es algo simbólico. Oh, sí, muy buena pregunta. Ayer la mencionaron también para contestarla hoy. Los 1000 años son literales. ¿Por qué son literales estos 1000 años? En un contexto profético donde aplicamos día por año a otras profecías. ¿Por qué los 1000 años son literales? Y le voy a explicar ahora. La manera como se expresa es lo que a veces da a entender si es simbólico o es literal. Cuando usted se va de vacaciones, usted nunca dice, por ejemplo, me voy por 42 meses, me voy por 1260 días, no, usted dice por 3 años y medio y ya. O sea, la forma, siempre cuando usted describe así como días, cantidades que realmente reflejan una cantidad de años que puede ser de manera concreta, usted dice, hay un mensaje allí oculto y es lo que a veces destaca este aspecto simbólico. Cuando dice claramente años, así está destacando años. Sin embargo, hay un detalle que es el que lo define claramente, que es literal, lo de los 1000 años. Es lo siguiente, escuchen bien, este es un principio de interpretación profética inalterable. Es una constante en la interpretación profética. Todas las profecías de tiempo que se cumplen antes de la primera venida de Cristo, o sea, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, todas las profecías de tiempo se cumplen de manera literal, las que se cumplen antes de la primera venida de Cristo, las que se cumplen desde la venida de Cristo hasta la segunda venida, todas son simbólicas, como las 70 semanas, porque aunque comienzan antes de Cristo, pero terminan en la era cristiana, terminan allí cuando Cristo es crucificado, cuando el tiempo de gracia para la nación judía como tal, en fin. Así que todas las profecías de tiempo en la antigüedad, cuando el Señor le dijo 70 años, Jerusalén durará en Babilonia, fueron 70 años. Cuando le dijo 430 años en Egipto, 430 años. O sea, eran días, eran años literales en la antigüedad. Las profecías de tiempo que se cumplen en la era cristiana, como los 1260 días, los 2300 días, todas las profecías que se cumplen entre la primera y la segunda venida de Cristo son de manera simbólica, todas las que se cumplen en ese periodo. Después que Cristo viene, entonces igual que antes de que Él viniera la primera vez, todas las profecías de tiempo después que Cristo viene se cumplen de manera literal. Y por eso el milenio que se cumple después de que Cristo viene por segunda vez, se cumple de manera literal. Ya en la presencia de Cristo, todo es literal, todo se cumple de manera literal. Así que repito, en las profecías de tiempo, las que se cumplen antes de la primera venida de Cristo, se cumplen de manera literal. Las que se cumplen en la era cristiana, o sea, entre la primera y la segunda venida, de manera simbólica, todas. Y las que se cumplen después de la segunda venida de Cristo, se cumplen de manera literal. Esa es la razón por la que los 1000 años son literales y no simbólicos. Gracias. Aquí hay otra preguntita y con ella vamos a terminar. Y unida a esa de los 1000 años, alguien preguntó que si habrá tiempo en el cielo. Y entonces hago esta aquí, dice, pastor, si sabiendo que el pueblo del Señor vendrá, y el Señor vendrá y no pondrá sus pies en la tierra, ¿por qué la Biblia dice que pueden ser engañados los escogidos? Entonces esas dos, si Bueno, habrá tiempo en el cielo y si, ¿por qué la Biblia dice que pueden ser engañados los escogidos? sí, por la magnitud del engaño, para comenzar por la última, la magnitud del engaño será tan severa, será tan bien armada por el enemigo, que hasta los escogidos se verán tentados. Si son capaces de desobedecer lo que Cristo dijo, de ir a verlo, serán engañados. Por eso él dice, si le dicen allí está, no vayan. O sea, eso está hablando de la magnitud, porque los escogidos, recuerden que no es una predestinación. Hablar de los escogidos, a ver, el pueblo de Dios ahora, nosotros somos los escogidos, podemos decir, y Dios va uniendo a su iglesia a los escogidos. Ahora, eso no significa una vez salvos, para siempre salvos. Hasta que no concluya la gracia, no habrá una definición entre los que están salvos para siempre y los que están perdidos para siempre. Todavía no. Así que por eso Jesús dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Para hablarnos de la magnitud del engaño, nuestra garantía está en seguir solo lo que dice la palabra. Y con relación al tiempo,
cuando en Apocalipsis 10 describe en medio de un contexto profético que el tiempo no será más, no se está refiriendo al elemento tiempo, al fenómeno tiempo, como la medida de las cosas perecederas, el compás al cual todo cambia, se transforma y se sucede. No, está hablando del tiempo profético, que a partir de 1844 ya no hay un periodo de tiempo para los eventos finales, como el zarandeo, la lluvia tardía, la ley dominical, el cierre de la gracia, la venida de Cristo. Ya no hay un tiempo profético, y a eso se está refiriendo cuando dice el tiempo no será más. Así que el tiempo no será en la medida que lo conocemos ahora, pero sí existirá. Por eso en la Patria Nueva, como veremos en el tema de mañana, de la Santa Ciudad, nosotros vamos a ir a la Santa Ciudad en dos momentos. Recuerde que a la Santa Ciudad le llama el campamento de los santos, porque a un campamento nosotros no nos vamos a vivir para siempre. Solo las vacaciones de 1000 años que describe la Biblia. Luego vamos a estar en la tierra renovada, restaurada, conforme al paraíso del Edén, en las glorias del mundo venidero, y desde esa tierra nueva en la cual moraremos en mansiones como describe la Biblia, iremos a la Santa Ciudad de mes en mes y de sábado en sábado. Así que sí, el tiempo existirá, pero no tendrá fin, porque estaremos habitando la eternidad, pero el factor tiempo será importante para describir eso, de mes en mes y de sábado en sábado, que mañana vamos a ver en qué consiste eso. Será parte, bueno, no el de mañana, el de pasado mañana, porque mañana vamos a ver el capítulo 21, pero pasado mañana vamos a ver eso de mes en mes y de sábado en sábado, ya aterrizado a la realidad del pueblo de Dios en el mundo venidero. Y adelante, pastor, con su oración, y esperamos que Dios le bendiga a usted y a su esposa en ese congreso ahí en la ciudad de Puerto Rico y los apagones no le sigan más. Amén, amén, que así sea. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por el milagro adicional que has hecho hoy, para que en medio de esta situación pudiéramos conectarnos, pudiéramos estudiar tu palabra, pudiéramos orar juntos. Gracias por este poderoso ejército que se reúne cada mañana en este maratón espiritual, en estos 40 días de oración y estudio de tu palabra. Y gracias por las revelaciones que nos has dado. Gracias porque estamos pisando sobre una plataforma firme, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice tu palabra. Sigue, Señor, en este día respondiendo cada oración. Sigue manifestándote y glorificando tu nombre en cada vida y cada familia aquí conectada. Y sigue dirigiendo, Señor, a cada uno de los ministros que han puesto en su corazón realizar esta gran tarea para beneficio de tu pueblo. Gracias porque nos darás un día de victoria y un día de preparación para el Santo Sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Alabamos el nombre de Jehová, amada familia. Hemos llegado al final de la entrega de esta noche y qué bueno es que Dios tiene un mensaje fresco, qué bueno es que podemos aprender tantas lecciones del libro de Apocalipsis. A veces hay detalles los cuales pareciera que lo sabemos, pero cuando nos encontramos frente a frente a la palabra de Dios nos damos cuenta que hay verdades mucho más profundas de las que podemos ver, y este estudio nos ha estado mostrando esto. Nos quedan algunos días más de esta serie especial, así es que te animamos, te motivamos y te desafiamos para que continúes con nosotros en esta linda jornada. Oro una vez más para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, para que Dios te sostenga, y si hay alguna situación especial en tu vida que necesita ser tocada por las manos de Dios, espero que Dios en esta noche comience a hacer esos milagros. Oro por ti. Padre Celestial, gracias por tu amor, tus bendiciones y la vida, esta oportunidad que nos ha dado de estudiar tu palabra en esta noche, Señor. Que los mensajes sigan transformando nuestras vidas, nuestros corazones, preparándonos para un pronto encuentro contigo. Pero quiero aprovechar, Dios, también para pedirte, si hay alguna persona con alguna situación especial, alguno de los amigos que se conecta, Señor, con algún problema de salud, te ruego, Dios, de todo corazón, que tú pases tu mano de sanidad. Sobre todas las cosas, Señor, problemas de salud espiritual, que esta jornada, esta serie de la cual estamos siendo partícipe, espiritualmente, Señor, nos desempolve y nos ayude, Padre Celestial, a estar más en armonía contigo. Bendice, Dios, cada amigo conectado a través de la pantalla. Bendice al pastor Mario Rondón. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos mañana 9 de la noche, hora New York. Bendiciones de lo alto.